¿Por qué el dolor existe siendo un Dios bueno? ¿O cómo podemos empatar la existencia de un Dios bueno con la cuestión del dolor y de la maldad en el mundo? Y tenemos que retomar en un primer momento algo de lo que ya vimos antes, sobre todo que está la cuestión de la libertad humana, es decir, el hombre ha sido creado libre y Dios no puede intervenir, por tanto, en esa libertad, ya que es parte inherente de la misma naturaleza. Dios no va a coartar la libertad para poder corregir al hombre de manera forzosa. Y el hombre, por tanto, con esta libertad de voluntad, puede hacer lo que desee, incluso el mal. El dolor también tiene una función de corrección, en la cual, una vez que nos hemos desviado hacia el camino del mal, va a ser doloroso volver a retomar el bien, o muchas veces el mismo mal por sí mismo nos va a generar cierto dolor. Pero aunque el dolor es correctivo, es una respuesta incompleta ante esta respuesta de por qué existe el dolor. También, para poder entender la cuestión del dolor, es importante situarnos en la cuestión del sacrificio. El sacrificio que va aunado, que va junto con este dolor, o entendiendo este dolor como un sacrificio que nos ayude a fortalecernos en nuestro carácter, en nuestra fuerza de voluntad y por ende a ser mejores personas. El dolor como sacrificio nos ayuda a vencer nuestro egoísmo y nos ayuda también a ser un poco más empáticos hacia los demás. Otro elemento, otro punto importante es que también el dolor funciona muchas veces como un corrector o como un indicador de que algo estoy haciendo mal, o de que alguna parte, algún elemento dentro de mi persona o de la sociedad o del mundo en general está mal, y el dolor es una alerta de esto mismo. Y en tanto que el dolor es una herramienta, es una señal que nos indica que las cosas van mal, también el dolor es una oportunidad para enmendar mi camino, para arrepentirme, para ser perdonado y retomar la senda del bien, la senda correcta, volver a hacer las cosas de una manera justa. El dolor también nos ayuda a librarnos de esta falta o falsa autosuficiencia en la cual nos sentimos todopoderosos, en la cual nos sentimos que no necesitamos ni de nada, ni de nadie, ni de Dios. Nos ayuda a vencer este egoísmo que se hincha de orgullo y nos cree que somos invencibles, nos hace creer que nada nos puede detener y que no necesitamos la ayuda. De esta manera, el dolor nos ayuda a entender que la fortaleza la encontramos solamente en Dios, y aunque Él nos las da, Él nos la otorga y la podemos hacer propia, no es de manera autosuficiente que la obtenemos. Pero es verdad que el dolor será un aliciente solamente para aquella persona que quiera corregir su camino, porque habrá quienes no quieran corregir, o dicho de otra manera, hay quienes incluso dentro de su libertad no querrán ser salvados, ni con el dolor, ni con las indicativas, ni con todas las oportunidades que se les den, y a esas personas no se les puede obligar a corregirse, a enmendarse, a ser salvados. Y de este punto entendemos o retomamos la cuestión que Dios no puede ir contra la libertad de la persona, no puede ir contra la libertad de esta persona que no quiere ser salvada, porque para poder ser salvados hay que ser perdonados, y para poder querer ser perdonado tengo que admitir que hay una culpa, que hay un error, que hay una situación, acto o algo específico que debo de enmendar. Porque para poder perdonar el mal no es solamente una cuestión de condonar, porque ante una condonación simplemente se ignora lo que ha sucedido como si no hubiera pasado nada. Pero para el perdón es necesario enmendar aquel mal que se ha hecho, y por lo tanto es necesario que esté la voluntad de la persona que ha infringido ese mal. Pero también en contraposición a aquella persona que no se quiere salvar y no puede ser salvada, por lo tanto, también tenemos el recordatorio de tener la recompensa eterna, lo que llamamos el cielo. Es decir, o dicho de otra manera, Pablo nos recuerda, los padecimientos, los sufrimientos de esta vida son poco o son realmente nada comparados con la gloria futura que nos espera y que veremos manifestarse ante nuestros ojos. Es decir, también buena parte del dolor, una de las cuestiones alicientes para soportar el dolor, para sobrellevar el dolor, incluso el sufrimiento, es la esperanza cierta que tenemos mediante la fe que tendremos una recompensa en el cielo. También es importante entender la analogía en la cual se nos habla tantas veces en las parábolas: el grano de trigo que es sembrado en la tierra y muere para dar mucho fruto. De esa manera también el dolor
Es un recordatorio de este sacrificio, de ese morir a nuestras ideas, pensamientos, sensaciones, creencias, incluso muchas veces la vida misma, para poder dar un fruto superior, para poder ayudar a la salvación mía y de los demás. Y cerrando la cuestión, hasta cierto punto podemos tener algunas respuestas que nos pueden dar luz, que nos pueden orientar hacia cómo asimilar ese dolor que a final de cuentas es una realidad que existe y no la podemos negar y que nadie sería capaz de negarla, al menos no con cierta lógica, con cierto raciocinio, con cierto sentido común. Y no podemos obtener la respuesta absoluta, porque somos seres limitados, seres que aunque racionales y hechos a semejanza de Dios, no podemos soportar la luminosidad, la fuerza total de la verdad absoluta. Lo que sí podemos ver, entender y asimilar es como muchas veces el dolor físico o el dolor espiritual, el dolor psicológico, el dolor emocional ayuda a tantas y tantas personas a fortalecer su carácter, a purificarse, a adquirir una mayor humildad y enfrentarlo con una entereza, muchas veces también acercarse a Dios. A final de cuentas, lo importante de la cuestión sería buscarle un dolor, o mejor dicho, buscar un sentido, un significado profundo a este dolor, ver la manera en cómo este dolor me ayuda a ser mejor persona y también buscar la manera de hacer más llevadero el dolor de las demás personas. Esto mediante la misericordia, mediante la disciplina, mediante el respeto también.